Hola, buenas tardes a todos y a todas. Antes de nada quiero agradecer a la Escuela Popular Paulo Freire por darme este espacio para poder hablar de un tema que para mí es primordial, que es la situación de nuestro sector primario. Empiezo por presentarme. Me llamo Irene de Miguel, soy ingeniera agrónoma de formación. Me especialicé en agroecología desde mi época universitaria y sobre todo en la conservación de variedades antiguas de cultivo. Y ahora mismo soy portavoz en la Asamblea de Extremadura y a la vez he impulsado un vivero con mi pareja, un vivero familiar de frutales de variedades tradicionales. Y perdonar por la grabación tan casera, pero en estos momentos de confinamiento pues es lo que tengo. Como sabéis, hace unos meses hubo un estallido social sin precedentes en el campo. Un estallido social que además comenzó aquí en mi tierra, en Extremadura, en la inauguración de la Feria Agroexpo, y después vimos cómo se fue reproduciendo por lo ancho y largo de toda la geografía española, donde los agricultores, los pescadores, los apicultores, los ganaderos salían a la calle a decir que querían reivindicar unos precios justos. Es cierto que coincidió en el tiempo con la subida del salario mínimo interprofesional, con la segunda subida que ascendía el salario a 950 euros. Y eso fue aprovechado en cierta manera por la derecha política y también por los sindicatos agrarios conservadores, en este caso Asaja, para decir que esa era la verdadera causa de las movilizaciones del campo. Esto no era cierto, no era así, no era esa la realidad, y lo que mostraron fue que tenían más interés en tumbar al gobierno de coalición que verdaderamente profundizar en los problemas del campo y ponerle soluciones. Primero porque el salario mínimo interprofesional no se llegó a aplicar. La primera subida de 900 euros no se ha llegado a aplicar en muchos sitios, con lo cual no podía ser uno de los problemas reales. Y segundo, porque los problemas no son coyunturales, sino son estructurales, llevan arrastrándose mucho tiempo y tienen que ver más con una cadena de valor injusta y poco transparente, fruto del libre mercado y la falta de regulación del mercado. Con lo cual, esto cayó pronto por su propio peso. Nos encontramos a día de hoy, como dice y ha venido a definir el sindicato agrario COAG, ante la uberización del campo. Sabemos que este proceso en el que se conforma la precariedad como forma de vida abarca a muchos otros sectores. Y también lo hace en el campo, también lo hace al sector primario. Y es en definitiva la pérdida de poder, la pérdida de toma de decisión de los agricultores, de las personas agricultoras, ganaderas, en favor de las empresas del agronegocio. Existe una gran paradoja. Para empezar, deciros que en 2018 se alcanzó la cifra récord de nuestra renta agraria con 30.217 millones de euros. Este crecimiento venía siendo exponencial desde el 2012. Es cierto que en 2019 sufrió un descenso en un 8,6%, fruto sobre todo de cuestiones climáticas, como era una sequía brutal que se sufrió en ese año hidrológico, que hizo que afectara mucho a la agricultura de secano, a la ganadería, pero que aún así mantuvo la renta agraria por encima de la media de los últimos 10 años. Entonces, si los datos macroeconómicos de nuestro sector primario, de nuestra economía agraria, son tan buenos y van creciendo año a año, ¿por qué hay estas movilizaciones de los agricultores? Pues claramente porque no concuerdan los datos macroeconómicos de la gran producción y la exportación con lo que luego redunda en los bolsillos de las familias agrarias. Estamos asistiendo poco a poco a cómo nuestro modelo, que venía a ser un modelo familiar, social, basado en explotaciones familiares, va derivando, va transformándose en un modelo acaparado por el agronegocio, por inversiones, además, fondos de inversión que vienen de la burbuja inmobiliaria, vienen de otros sectores que han visto ahora mismo un nicho de mercado en la agricultura y en la producción de alimentos. Y podemos permitirnos
yo creo que es la pregunta que debemos hacernos. ¿Podemos permitirnos poner la agricultura en manos de este agronegocio, de este oligopolio alimentario exclusivamente? Pues yo creo que no. Yo creo que debemos seguir apostando por una agricultura familiar, por una agricultura social, arraigada al territorio, porque es la única que garantiza alimentos para toda la ciudadanía, que puede garantizar el derecho a la alimentación para todos y todas, alimentos sanos y de calidad. Es la única, además, que crea tejido económico en el mundo rural, que permite que sigan habiendo abiertos muchos de nuestros pueblos, muchas de nuestras escuelas rurales, que además gestiona nuestro paisaje y que es seña de identidad cultural, también en muchas zonas de nuestro país. La agricultura, además, no es cualquier sector. No estamos hablando de hacer tornillos o estamos hablando de hacer otro tipo de productos. Es que todos necesitamos comer, necesitamos del trabajo de los agricultores como mínimo 3 veces al día. Y para mí, y obviamente creo que para mucha gente, la agricultura debe ser considerada un sector estratégico, un elemento de seguridad nacional. Además, lo hemos comprobado recientemente. Hace 3 días el Gobierno de coalición planteó de nuevo un nuevo Real Decreto para fortalecer las medidas y prohibir a todos los sectores que no fueran prioritarios el poder seguir manteniendo la actividad. Y qué casualidad que todo lo que tiene que ver con la alimentación es prioritario, con lo cual no podemos acordarnos solo en momentos de crisis así de un sector tan importante. No podemos permitirnos ni delegar nuestra alimentación en el oligopolio, en el agronegocio que entiende la alimentación como un negocio y no como un derecho de la ciudadanía, ni tampoco podemos permitirnos como país delegar nuestra alimentación a la producción en países terceros, porque ya tenemos ejemplos de lo que puede pasar si hacemos eso. En 2008 se ha reconocido ya que hubo una crisis mundial, una hambruna mundial, una crisis alimentaria mundial, que básicamente hizo que países que dependían fuertemente de las importaciones de alimentos, pues sufrieran con mucha crudeza hambrunas. Estoy hablando de países que es cierto que salían de momentos muy críticos, como es Haití, que salía de haber tenido recientemente el terremoto, pero que había seguido todos los preceptos que le había dado el FMI en ese momento y el 70% de su producción, el 70% de los alimentos eran importados. Cuando estalló la crisis alimentaria, fruto de que aumentaron los combustibles y también de que se especuló con los alimentos por parte de ciertos sectores, pues al final no pudieron alimentar a toda la población. Nosotros no podemos permitirnos eso y tenemos que entender que hay que trabajar sobre todo por ser soberanos, por avanzar hacia la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria fue un concepto que acuñó Vía Campesina en la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO en Roma en 1996 y viene a decir que los pueblos tienen el derecho de definir sus políticas agrarias y alimentarias, cómo queremos producir y qué queremos producir y cómo queremos alimentarnos. Pues viendo lo que sucedió en 2008 y analizando a día de hoy lo que está sucediendo hoy también, creo que es más importante que nunca y es más urgente que nunca avanzar hacia la soberanía alimentaria, hacia tener una agricultura diversificada y que nos permita el día de mañana afrontar cualquier tipo de crisis. Porque no sabemos si el día de mañana, pues a lo mejor tenemos una crisis en la que a lo mejor se prohíba el transporte de mercancías y eso nos haga extremadamente vulnerables si dependemos de él para abastecernos de alimentos. Necesitamos que nuestra agricultura sea rentable para poder mantener las explotaciones agroganaderas y sobre todo también para poder incentivar el relevo en el campo.
que es muy importante y que a día de hoy es una de las preocupaciones mayores que tenemos, y es que no hay mucha gente que se quiera dedicar a producir alimentos, aunque es algo básico y que vamos a necesitar siempre. Por eso necesitamos que la rentabilidad venga de la mano de hacer que nuestra cadena de valor sea mucho más justa y más transparente. No tiene sentido que haya productos frescos que alcancen un aumento del 600% cuando llegan al consumidor en el precio frente a lo que ha recibido el productor. ¿Esto qué quiere decir? Pues que quiere decir que por el camino ha habido muchos intermediarios y ha habido una especulación, en cierta manera, con el precio del producto, que hace que a los productores muchas veces le cueste cubrir los costes de producción y vendan por debajo del mismo. Y al final eso supone pues la ruina absoluta de estos productores. Cuanto más concentrada está la distribución, más difícil es obtener un precio justo, porque pueden desarrollar prácticas monopolísticas que lo que hacen es pues determinar los precios siempre a la baja. Y cuantos más intermediarios, por supuesto, pues también más aumenta el precio al consumidor o menos recibe el productor. Por eso necesitamos intervenir la cadena, intervenir el mercado con un precio justo y sobre todo un precio que garantice que se están cubriendo los costes de producción, para que por lo menos los productores no estén perdiendo como está ocurriendo hasta ahora. Luego, otra parte importante es el aumento en los costes de producción. Cuando hablamos de costes de producción estamos hablando pues el precio de, por ejemplo, pues el gasóleo, los insumos, que en este caso pues son los fertilizantes, los pesticidas, las semillas. Pues desgraciadamente estamos viendo también cómo estos insumos cada vez están en menos manos. Ahora mismo podemos decir que se encuentran en manos de 3 empresas a nivel internacional, a nivel mundial. Quien tiene los fertilizantes, las semillas, los pesticidas son 3 empresas: Bayer Monsanto, Dow DuPont y Syngenta Chemchina. Ese compendio de 3 empresas pues son los que fijan los precios y hace que los costes de producción vayan aumentando anualmente, y mientras el precio de los productos pues se mantiene o disminuye, pues obviamente la rentabilidad se quiebra, sobre todo para las pequeñas y medianas producciones. Las grandes empresas del agronegocio que tienen economías de escala pues no es tanto el problema y pueden pervivir perfectamente. También está apareciendo un nuevo modelo, que es el de las explotaciones integradas. Esta es la pérdida ya absoluta de poder de los productores, de los agricultores, que pasan de ser propietarios a ser unos meros peones en sus explotaciones. Las empresas les dan todos los insumos, todo el paquete de insumos, semillas, o en el caso de ganadería, pues les dan los animales, los piensos, las medicinas que les tienen que dar, y después, cuando acaba el proceso de producción, les compran la producción al precio que ellos estipulan y se encargan de comercializarlo. Con lo cual, asistimos a que los productores pues más bien pasan a ser unos meros peones en esa cadena de montaje, pero asumiendo un alto riesgo, que es el de la producción, que si graniza o no llueve o se ponen malos se ponen enfermos los animales, pues es el que corre con todo el riesgo. También otro de los graves problemas de nuestro sector primario a día de hoy son los tratados comerciales que se firman entre la Unión Europea y terceros países. En 1997 la Ronda de Uruguay determinó que la agricultura pasaba a ser una commodity más en los tratados comerciales y que no iba a ser considerada como un elemento de seguridad nacional por su especial
importancia, como creo que debería considerarse. ¿Qué ha supuesto esto? Pues que al final la agricultura familiar europea, y sobre todo en este caso la de nuestro país, la española, pues se ha visto absolutamente perjudicada. Y se ve como la agricultura al final siempre es lo que se dice una moneda de cambio frente a otros sectores más industrializados y más rentables para otros países que a lo mejor no tienen la agricultura como una agricultura tan fuerte. Nosotros aquí en Europa tenemos unos estándares de producción muy exigentes, los más exigentes podemos decir de todo el mundo, tanto en seguridad alimentaria como en respeto al medio ambiente como en garantía de bienestar animal. Cuando importamos de terceros países productos que no están elaborados y producidos bajo esos criterios, pues lo que hacen es entrar productos que en el fondo tienen un costo de producción menor, porque cumplir con esos requisitos también implica un mayor coste de producción. Lo que se produce entonces pues es una competencia desleal. Los acuerdos comerciales con terceros países deberían siempre tener una evaluación de cuál es el impacto real que tienen en nuestro sector primario. Pero también deberían de haber cláusulas de reciprocidad, que quiere decir que ante unos requisitos de producción de alimentos, el país que quiera importar a la Unión Europea debe cumplir con esos mismos requisitos para no caer en una competencia desleal. Lo que vemos a día de hoy no es eso, y vemos que se están aprobando tratados comerciales que perjudican gravemente a nuestro sector primario. Recientemente hemos visto cómo se ha aprobado el acuerdo con Vietnam, uno de los mayores productores de arroz del mundo, y que va a afectar totalmente a nuestro sector arrocero. Y el arroz es un grano básico en la soberanía alimentaria. No podemos prescindir del arroz en nuestra dieta y deberíamos de proteger a nuestro sector arrocero. Al igual que el Mercosur, es otro de los tratados que se han aprobado recientemente y que también va a afectar gravemente sobre todo a nuestro sector ganadero. Y, por supuesto, necesitamos un etiquetado claro para que todo el mundo, cuando va a comprar un producto, sepa cuál es el origen, de dónde viene, para poder elegir si prefiere consumir productos de cercanía, productos elaborados con criterios conocidos o productos que en realidad pues no sabemos a día de hoy cómo se están produciendo y en qué condiciones. Y ya no solo ambientales, también hay que afrontar las condiciones sociales, que muchas veces pues no tienen el respeto a los derechos laborales que tenemos aquí. Y por último, otro de los factores que afectan gravemente a nuestra agricultura es una política agraria común, a día de hoy injusta, a día de hoy mal repartida y que beneficia a los grandes en contra de una agricultura que se asiente en el territorio y que realmente tenga un beneficio directo a nuestro mundo rural. Creemos que la política agraria común debería estar pues ligada a este modelo social, a este modelo familiar que tiene que ser seña de identidad de la agricultura de la Europa rural. Y desde Podemos, nosotros abogamos por una política agraria común fuerte, cohesionada y bueno, pues que apueste por que apueste sobre todo por garantizar el derecho a la alimentación de todos y todas, a una alimentación sana y de calidad. Y también tenemos que avanzar hacia otro modelo de agricultura. No podemos quedarnos solo en reivindicar precios justos, porque lo que se ha demostrado con las movilizaciones del campo es que el sistema estaba haciendo aguas por muchas partes. Y no podemos tener un sistema de producción de alimentos que hace que los alimentos pues estén viajando tantísimos kilómetros, con lo que ello conlleva también de emisiones de gases de efecto invernadero, pues al final estábamos contribuyendo también al cambio climático y al calentamiento global. Pero necesitamos también transitar hacia un nuevo modelo de producción de alimentos. No podemos quedarnos solo en exigir unos precios justos, porque lo que se ha demostrado también es que el sistema
de producción de alimentos no solo es injusto, sino que hace aguas por muchas partes, que es un sistema de alimentos diseñado desde una óptica de la agricultura intensiva, petrodependiente, que en muchas ocasiones no es respetuoso con el medio, no respeta los ciclos naturales y que hace que nuestros alimentos tengan que viajar miles de kilómetros. Y con ello estamos contribuyendo al calentamiento global y estamos contribuyendo al cambio climático. Por eso tenemos que avanzar hacia prácticas de manejo mucho más sostenibles, menos petrodependientes y hacia modelos más diversificados, que sean más resilientes y que permitan también mayor seguridad a las producciones agroganaderas, mayor seguridad para nuestros productores. Necesitamos también unos acuerdos comerciales que estén basados en la cooperación más que en la competitividad y que, por supuesto, no tengan siempre consecuencias pésimas para nuestro sector primario. También creo que debería ser importante que entendamos que necesitamos flexibilizar las normativas higiénico-sanitarias para permitir que las pequeñas producciones puedan transformar los alimentos pues con requisitos que no sean los mismos que se le exige a una gran agroindustria, como puede ser una quesería familiar. No puede tener que regirse por los mismos requisitos que se le están exigiendo pues, a una gran agroindustria como García Vaquero. Y esto es uno de los grandes obstáculos que estamos viendo y nos encontramos a la hora de que las agriculturas familiares puedan transformar y que el valor añadido se quede en la explotación familiar y así aumentar la rentabilidad. Como es un obstáculo, es poco comprensible, además, que nosotros aquí en España estemos encontrando estos obstáculos y que veamos cómo Francia o cómo Italia, que tienen la misma normativa europea, no tiene este problema. Debemos asumir la flexibilidad que los paquetes higiénico-sanitarios europeos nos permiten. Simplemente, pues el control oficial tiene que estar, yo creo que tiene que estar bien informado de cómo se puede aplicar flexibilidad a la vez que estamos produciendo alimentos inocuos, que por supuesto es el primer objetivo. Necesitamos fortalecer nuestros circuitos cortos de comercialización y para ello hay una estrategia que pueden adoptar las administraciones, que debería ser prioritaria, que es la compra pública alimentaria, que en todos los espacios de restauración colectiva, en los hospitales, en los centros de día, en las residencias, en las escuelas, en las prisiones, en todos haya productos de cercanía y productos de alta calidad. Porque no solo así vamos a mejorar las dietas y vamos a ofertar productos de calidad a los consumidores, a las personas que acuden a estos espacios, sino que también vamos a garantizar un precio desde la administración justo a los productores y vamos a permitir pues un canal de comercialización corto, sencillo y que puede ser una oportunidad para muchas explotaciones. Y por último deciros que el consumo es el mayor acto político que podemos hacer. Por eso, como consumidores, si queremos apostar por esta agricultura familiar, esta agricultura social, esta agricultura arraigada al territorio que favorece la vida en el mundo rural, también tenemos que hacer el esfuerzo por apostar por las tiendas de barrio, apostar por los mercados de abastos, apostar por comprar directamente a nuestros productores. Además, ahora con las herramientas digitales es mucho más sencillo, o acudir a los grupos de consumo. Creo que son vías indispensables también y muy importantes para poder optar a alimentos de calidad y para poder también, desde nuestro acto personal individual como consumidores, pues favorecer que haya familias que se mantengan en el medio rural, que vivan de la agricultura de manera digna y que así pueda haber un relevo generacional que haga que la agricultura pues sea una actividad de futuro en nuestro país. Y sin más, muchas gracias y espero que os haya gustado esta pequeña introducción
esta pequeña exposición a lo que vienen a ser los problemas estructurales de nuestro sector primario. Gracias.